Buenos días, mi nombre es Wilderly Justice y junto al resto de mis compañeros, Paola Gil, Samira Barico, Jackson Ramos y Vanessa Rodríguez, vamos a estar hablando acerca de los derechos constitucionales, derechos humanos, derechos culturales y educativos. Haciendo referencia al derecho constitucional, podemos decir que es una rama del derecho público. Acá en Venezuela se refiere al conjunto de normas, principios y reglas que regulan la estructura del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos y las relaciones entre los poderes públicos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la norma suprema que establece las bases del ordenamiento jurídico del país y garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Algunos ejemplos de temas que aborda el derecho constitucional podrían ser derechos fundamentales. La Constitución venezolana reconoce y garantiza una serie de derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la educación, a la salud, entre otros. Asimismo, tenemos la organización del Estado. La Constitución establece la estructura y funcionamiento de los poderes públicos acá en el país, como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como también los órganos autónomos como el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, tenemos la participación ciudadana, donde la Constitución venezolana promueve la participación activa de los ciudadanos en la vida política del país a través de mecanismos como el referéndum, la consulta popular y la iniciativa legislativa popular. El derecho constitucional en Venezuela se encarga de regular las normas fundamentales que rigen la convivencia social, política y jurídica en el país, garantizando los derechos de los ciudadanos y estableciendo los límites y competencias de los poderes públicos. Algunos de los principales derechos constitucionales en Venezuela incluyen el derecho a la vida, donde la Constitución reconoce y protege el derecho a la vida como un derecho fundamental o inviolable. También tenemos el derecho a la libertad, donde se garantiza la libertad personal, la libertad de pensamiento, expresión y opinión, así como también la libertad de asociación y reunión. También tenemos los derechos sociales, que incluyen el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, trabajo digno, seguridad social, entre otros. También tenemos los derechos políticos, que hacen referencia al derecho a participar en asuntos políticos, votar y ser elegido para cargos públicos. También tenemos los derechos económicos, que protegen el derecho al trabajo, a condiciones laborales justas, a la propiedad privada y al emprendimiento. Asimismo, tenemos los derechos culturales, que reconocen y protegen la diversidad cultural del país y promueven el acceso a la cultura y al patrimonio cultural. Mi nombre es Samira Barico. Estaré hablando sobre la protección de los derechos constitucionales en Venezuela. La defensa y protección de los derechos constitucionales en Venezuela recae en diversas instituciones y mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes del país. Entre ellos se encuentran el Poder Judicial. Este es el encargado de garantizar el respeto a los derechos fundamentales mediante la interpretación y aplicación de las leyes. La Defensoría del Pueblo. Esta es la institución encargada de velar por la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos del país. Ministerio Público. Este es el responsable de investigar y sancionar las violaciones a los derechos constitucionales. Tribunal Supremo de Justicia. Este es el órgano máximo del Poder Judicial encargado de velar por la supremacía e integridad constitucional. Los organismos internacionales. En caso de agotarse los recursos internos para proteger los derechos constitucionales, se puede recurrir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Derechos constitucionales en Venezuela. En Venezuela los derechos constitucionales están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos de los principales derechos son: artículo 19. Garantiza a toda persona el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, sin discriminación alguna. Artículo 20. Reconoce el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad con limitaciones derivadas del derecho de los demás y del orden público y social.
Artículo 21. Establece la igualdad ante la ley, prohibiendo discriminaciones por motivos como raza, sexo, credo o condición social. Además, se prevén medidas positivas para proteger a grupos vulnerables. Artículo 22. Aclara que la enumeración de derechos no niega a otros inherentes a la persona que no estén expresamente mencionados. Artículo 23. Otorga jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, prevaleciendo sobre las leyes internas en caso de ser favorables. Artículo 24. Establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo salvo si dispone una menor pena. Las leyes procesales se aplican desde su entrada en vigor, beneficiando al acusado con normas más favorables. Artículo 25. Declara nulos los actos que violen los derechos constitucionales con responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios que la ejecutan. Gracias. Soy Vanessa Rodríguez y estaré hablando de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin importar su nacionalidad, raza, sexo, religión u otra condición. Algunos ejemplos de los derechos humanos son el derecho a la libertad, a la vida, a la igualdad ante la ley, a la salud, a la educación, entre otros. Estos derechos están protegidos por leyes nacionales e internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, establece una serie de derechos humanos fundamentales. Algunos de los artículos más importantes son: Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que se propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los valores humanos. En el artículo 19, el Estado garantiza a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible de los derechos humanos. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas en general que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas personas. Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, toda persona tiene derecho a ser oída. Cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente. Estos son algunos ejemplos de los derechos consagrados en la Constitución de Venezuela, que reflejan los valores fundamentales y principios democráticos del país. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad, la igualdad y el bienestar de todas las personas en Venezuela. La Constitución reconoce y protege amplia gama de derechos humanos, estableciendo un marco legal que promueve la justicia, la libertad y la solidaridad. Es importante que estos derechos sean respetados, protegidos y promovidos en todo momento para asegurar que cada individuo pueda vivir en condiciones de igualdad y dignidad. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Por el cumplimiento es esencial para el desarrollo integral de la sociedad y el respeto de la diversidad de las personas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Gil y ahora hablaremos sobre los derechos culturales y educativos en Venezuela que están protegidos por las normas contenidas en los artículos 98 al 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con respecto al derecho y a la educación, el artículo 102 dispone lo siguiente: la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria. Además, el artículo 103 establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de formación, condiciones y oportunidades, sin más limitaciones
que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. La educación como derecho humano y deber social. El artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la educación es un derecho humano y un deber social bastante fundamental en nuestra formación. Además, se considera democrática, gratuita y obligatoria. La educación debe ser integral, de calidad y permanente, es decir, que garantice la igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas, es decir, sin excepción. Los principios de la educación están sustentados en el artículo 103, que dispone que toda persona tiene derecho a una educación integral, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. Su deseo es promover la formación ciudadana, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la tolerancia. Hola, soy Jackson Ramos y yo les voy a hablar sobre los derechos culturales. En Venezuela, estos derechos están respaldados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras normativas que veremos más adelante. Aquí vamos a explorar los aspectos más relevantes, por así decirlo. Creación cultural y propiedad intelectual. La Constitución reconoce la libertad de creación cultural, incluyendo el derecho a invertir, producir y divulgar obras creativas, científicas y humanísticas. Además, protege los derechos del autor sobre sus mismas obras. Asimismo, existen leyes específicas, como la Ley sobre el Derecho de Autor, conocida por sus siglas LDA, y la Ley de Propiedad Industrial, LPI. Estas regulan la propiedad intelectual y la protección de obras culturales. También vamos a hablar sobre la protección del patrimonio cultural. Venezuela tiene normativas para proteger su patrimonio cultural, como la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Y también conocemos la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de la que vamos a estar hablando más adelante de manera más específica. Estas leyes abarcan aspectos como archivos, bibliotecas, museos, espectáculos, medios de comunicación y fomento del arte de la cultura. Los derechos de los grupos culturales, la Constitución dice que garantiza los derechos de los grupos culturales y establece medidas afirmativas de protección. Existen ciertas leyes específicas como la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, de la que mencioné anteriormente. Estas protegen los derechos culturales de estos grupos indígenas. Y por último tenemos los derechos lingüísticos. La Ley de Idiomas Indígenas, conocida como LII, reconoce y protege los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas. En resumen, podemos decir que Venezuela tiene un marco legal sólido para proteger y promover los derechos culturales en diversas áreas como las que ya vimos anteriormente.